Bendiciones, gracias por acompañarnos, bienvenidos a nuestra casa y bienvenidos a En Familia. Les saludo y les abrazo, soy el pastor Jesús Manuel Torres y estamos listos para estos próximos minutos impactar tu vida con una historia muy particular y con un invitado de lujo que tenemos esta noche. Gracias por seguirnos en las redes sociales a través de Facebook, usted puede buscar nuestro fanpage En Familia con Jesús Manuel Torres y también puede entrar a nuestra página web que aparece en pantalla para mantenerse en contacto durante todo nuestro programa de hoy. Les agradezco el privilegio que nos dan de entrar a su casa, a sus hogares y compartir de la historia de nuestro próximo invitado. Cuando uno habla de un pastor, habla de una persona pacífica, habla de una persona que obviamente ama a su familia y que lo hace con todo el corazón, que predica sobre el amor de Dios y que lo pone, por ejemplo, incluso en familia. El caso de nuestro invitado de hoy es un doctor que ha recorrido el mundo con sus conferencias y también con sus libros que han llegado a millones de personas. Pero no todo fue color de rosa. Para poder escribir su pluma tuvo que necesitar la poderosa experiencia de la realidad y una confrontación que ocurrió con el mismo Dios para ajustar un poco lo que pasaba en su vida. Veamos quién es nuestro invitado de hoy en Familia. Es pastor del Ministerio Las Catacumbas 5 en Mayagüez, Puerto Rico. Casado con su inseparable esposa Mildred, con quien comparte la responsabilidad del ministerio y a quien identifica como la inspiración de Dios sobre su vida. Juntos han desarrollado eventos para familias y matrimonios de gran impacto en Puerto Rico y Latinoamérica. El pastor Rey Matos es conocido ampliamente por su mensaje familiar, mensaje central en sus libros publicados que han sido de gran éxito y ayuda a miles de personas. Señor, que mis hijos te amen. La mujer, el sello de la creación, y cuando el sexo no es suficiente, son parte de la caja de herramientas de este carismático pastor y consejero familiar. Pero no todo ha sido color de rosa en la vida familiar de este gran recurso de fe. Hoy nos cuenta cómo siendo pastor llegó a considerarse un esposo maltratante y un padre con deficiencias a causa de la falta de balance en su vida personal. ¿Cómo llegó a convertirse en lo que es hoy? ¿Qué sucedió en su vida? Recibamos en Familia al pastor Rey Matos. Así es, está con nosotros en nuestra casa aquí en Familia el doctor y pastor Rey Matos. Qué privilegio, doctor. Gracias por acompañarme. Muchas gracias. Gracias por recibir nuestra invitación. Es un honor. Y qué bueno tenerlo aquí, un privilegio que comparta conmigo estos próximos minutos. Muchas gracias. Estamos dispuestos a abrir nuestro corazón. Lo que dijiste mejor no lo pudiste expresar. Pero nada, vamos. Sabe que En Familia tiene una particularidad. Ajá. Y es que aquí no hay libretos de predicación. Aquí solo nos sentamos a conversar en familia para que la gente pueda ser bendecida por eso. Y fuera de cámara estábamos hablando sobre algo muy particular. Todo el mundo conoce al pastor Rey Matos, pastor de la iglesia Catacumba en Mayagüez, Puerto Rico, conferencista, autor del libro La Mujer como sello de la creación, Cuando el sexo no es suficiente, y también el libro Señor, que mis hijos te amen, los cuales están viendo en pantalla. Pero todos estos libros surgieron de varias experiencias. Así es. Por ejemplo, el caso de Todo Padre, fuera de cámara me estaba hablando de cómo el doctor Rey Matos se identifica él mismo en el pasado, obviamente hace muchos años, como un pastor, pero un esposo maltratante. Esas fueron las palabras que usted utilizó hace unos minutos fuera de las cámaras. Así ¿Por qué es. razón? Es que yo vengo de una cultura familiar militar. Militar. Y machista. Entonces, una cultura que yo rechacé, que nunca estuve de acuerdo, que siempre me prometí a mí mismo que nunca yo repetiría el patrón de comportamiento que mi papá usaba con mi mamá. Pero descubrí que del dicho al hecho hay un gran trecho. Y que aun cuando yo había conocido a Dios y yo había tenido unas profundas y grandes experiencias con el Señor que me transformaron la vida, pero la realidad es que cuando entré dentro del contexto de mi hogar,
Entonces me encuentro que la cultura familiar que mi esposa trae de su casa es una matriarcal, pero al extremo. Estamos hablando de un hogar donde no nacieron hijos, sino solo nenas. Oh, wow. Donde todas las hermanas de Mildred, que son mayores que ella, lo que parieron fueron niñas. O sea, que todo eran polos opuestos. Totalmente. Ay, Señor. ¿Y por qué usar la frase y se identifica que en aquel momento surgió ese patrón de maltrato verbal hacia su esposa siendo pastor? Porque Sí. la gente ve eso y se escandaliza. Y de hecho es honorable lo que usted ha hecho de poder a través de los libros decir, mira, yo fallé como pastor, hice esto mal y no quiero volver a hacerlo. O sea, eso no lo hace todo el mundo. No me siento orgulloso de eso para nada, pero es una realidad. Desarrollé una doble vida. En la iglesia era ese hombre simpático, agradable, amoroso, bien gentil, pero en mi casa desarrollé un mal humor, una tensión constante, me pasaba regañándola, pero fue en escalada, ¿no? Hasta que... ¿Era algo involuntario o era algo...? Sí, yo no lo pensaba, o sea, yo no quería ser así. Yo sabía que no estaba bien, pero cuando me ponía a analizarlo, siempre que encontraba que tenía razón en algo, inmediatamente lo cuadraba en mi mente como que pues el fin justifica los medios. Pero la realidad fue que cuando fue a nacer mi hija, yo estaba en la sala de partos y en ese momento cuando el médico me entregó a la bebé en las manos, yo oré al Señor y le dije, Señor, yo quiero que mi hija te ame, eso es lo único que yo te pido, que mi hija te ame. Y ahí el Espíritu me habló y me dijo, a la medida que tú te comportes como Jesús en tu casa y ella vea la personalidad de Jesús en ti, en tu casa, a esa medida tu hija me va a amar. Wow. Y ahí supe Jesús, que de verdad el destino eterno de mi hija, su salvación, no iba a depender de lo efectiva que fuera la escuela bíblica en la iglesia, sino que iba a depender más del testimonio, el modelaje que yo le diera a ella como papá. Y ahí fue como que hubo el esposo. quebrantamiento Total. para poder reconstruir una conducta a lo que conocemos de Rey Matos hoy. Yo no me iba a perdonar que mi hija se fuera de la iglesia en su adolescencia rebelde. Yo no me iba a perdonar que mi hija se perdiera por culpa mía. Así es que Wow. yo salí corriendo de la sala de parto, me fui a la habitación del hospital, lloré, me volví a convertir a Cristo siendo ya pastor. Se volvió a convertir a Cristo. Sí, Señor. ¿Cómo lo hizo? ¿Recuerda el momento? Sí, lo recuerdo. Le dije al Señor, Señor, todo lo que he aprendido hasta ahora lo estimo por basura. Quiero reaprender el Evangelio con una sola intención, con una sola meta en mi mente. Es aprender a vivir el Evangelio en mi casa, en mi hogar. No me interesa dar testimonio en la iglesia, no me interesa dar testimonio en la calle. Donde único yo tengo que dar testimonio de que soy un hombre de Dios y sé comportarme como todo un creyente es en mi casa. Y esa fue mi oración. Por lo tanto, yo me convierto a ti otra vez porque reconozco que no sé vivir el Evangelio dentro de mi casa. Porque hay muchas cosas, hay demasiado de muchas desavenencias entre nosotros, hay demasiado de muchos desacuerdos. Yo no entiendo a mi esposa, todo lo que ella hace me está malo, todo el tiempo estoy de mal humor. Yo necesito que esto se transforme, necesito que esto cambie, pero yo necesito que tú me pongas tu mente en la mía, me cambies el corazón, me des una nueva estrategia de cómo yo salir de este lío. y fui tan honesto con Dios. Claro. Que Dios me tomó muy en serio. Mm. Y te lo digo como te lo estoy diciendo, me recuerdo que yo muchas veces encerrado en mi baño, yo hablaba con Dios y Él me daba instrucciones. Tienes que hacer esto, tienes que hacer Wow. esto, tienes que hacer lo otro. Y ahí comenzó el proceso de Y transformación. ahí comenzó. Pero esto no todo fue color de rosa. Cuando regresemos, tiene que contarnos cómo un hombre que era maltratante verbalmente, que era un pastor simpático, pero en la casa no era tan simpático, se convierte en el autor de uno de los libros bestsellers que habla de cómo Dios usa a la mujer para hacer sello de la creación. Así es. Vamos a una pausa y cuando regresemos, hoy este programa está de lujo, usted no se puede despegar. El doctor Rey Matos continúa con nosotros en familia, no se vaya. Con el poder del sazonador total Goya. Todo lo sazono con el todo es más sabroso con el sazonador total Goya. Domina el sabor natural de las especias, nunca la sal original y con pimienta. Sí, es Goya, sazonador
¿No tienes plan médico por razones económicas? ¿No cualificas para la reforma? ¿Fuiste denegado de un plan por razones médicas, edad o peso? Ya está tu solución. Premium Medical Service Card, tu programa de salud por tan solo $69.99 mensual. Tú y hasta 8 miembros de tu familia se beneficiarán de médicos, dentista, farmacia, visión, audición, ambulancia, laboratorios y hasta veterinario para tu mascota. Llama al 253-1101. 253-1101. De regreso En Familia con Jesús Manuel Torres. Gracias por acompañarnos. A todas las personas que nos están viendo, gracias por todos sus comentarios en nuestro fanpage de Facebook En Familia con Jesús Manuel Torres. Ahí puede dejarnos todos sus comentarios sobre la entrevista de este día, que es tan especial, con el pastor Rey Matos, que bueno, yo sé que si usted es seguidor de él, tal vez se ha caído de la silla. Espero que ya se haya levantado con esta historia, pero obviamente los años han pasado y ahora aquella personalidad va quedando atrás y poco a poco Dios va haciendo un milagro al punto de escribir, predicar y hacer todo por la familia. Dejé de pelear, dejé de confrontar a mi esposa duramente, abandoné esas actitudes. Y veo que por los corajes que pasaba antes ya no le queda casi pelo. Probablemente. Pero la realidad fue que hice un esfuerzo como no te imaginas. Sí. Pero sí. Es que cuando uno anda en ese patrón, sí, es totalmente nocivo. Sí. Ahora nos reímos y ahora obviamente todos hemos sido transformados. Y me identifico mucho con la historia y con el testimonio, porque en algún momento Dios me tuvo que detener en el ministerio y decirme, ¿qué estás haciendo? O sea, también por la doble vida, por ser luz afuera y oscuridad adentro. Pero las personas se deben estar preguntando, ¿cómo llega Rey Matos a entonces escribir un libro que se llama La Mujer, el sello de la creación? Ese libro fue producto de una frustración. De una frustración. Sí. Wow, eso de verdad. Yo le voy a decir algo, pastor. Esta entrevista yo la voy a enmarcar. Porque yo he hecho entrevistas maravillosas, pero esta está fenomenal porque los autores usualmente dicen, esto me pasó, fue una experiencia. Pero un libro salir de una frustración. Sí. Es que yo dejo de pelear, dejo de ese tipo de comportamiento negativo. Pero yo veo que mi esposa sigue insatisfecha. Ella como que todavía no siente que yo he hecho algo significativo. Entonces cuando yo me la acerco y le digo, pero mira lo mucho que yo he cambiado, ella me dice, sí, pero sigo en cero. Porque dejaste de pelear, pero no eres romántico, no eres amoroso, no eres cariñoso, no me dices que me amas, no esto, no lo otro. Entonces yo decía, insaciable. Dios mío. Entonces comencé con la campaña de amor y la campaña de decirle te amo, me nazca o no me nazca, o sea, lo sienta o no lo siento. O sea, yo empecé a actuar en amor, en obediencia a Dios y en la necesidad de que ella fuese satisfecha. Pero yo descubro que la mujer es insaciable. Yo descubro que mientras más las amas, más quieren y más quieren. Y uno a duras penas está tratando de suplir sus necesidades y reconocí que para hacer feliz a una mujer, tú necesitas a Dios y su santa ayuda. Amén. Literalmente en todo. Entonces yo me metí en un ayuno y le dije al Señor, necesito que me expliques cómo tú diseñaste a la mujer porque yo no entiendo a la mujer. En ayuno y oración. Sí, Señor. Y yo le dije al Señor, yo no salgo de este ayuno hasta que tú me expliques, me reveles en qué tú pensaste cuando lo diseñaste de la manera en que lo hiciste. Y Dios, del segundo día en adelante, comenzó a darme una revelación. Jesús Manuel, fue impresionante. ¿Qué hizo? O sea, ¿cómo la recibió? Nada, yo entré en ese ayuno con una libreta en blanco y una Biblia. Y de momento el Espíritu Santo me fue dirigiendo, vete al Génesis, y empecé a estudiarlo. Otra vez, de tantas veces que yo estudié el Génesis, y empezó a mostrarme cosas, empezaron a salir cosas de la Biblia que a mí me dejaron impresionado. Después de ese retiro yo no encontraba cómo salir de allí. Porque yo decía, después que yo vengo a entender, ahora que yo vengo a entender el lugar que Dios le dio a la mujer en la creación, cuando yo vengo a entender el instrumento que Dios creó para bendecir mi vida, que mucho lo he maltratado, Dios mío, ¿por dónde empiezo? Le pregunto, pastor, a ese aspecto que usted está hablando principalmente, las personas que nos están viendo pueden preguntarse, ¿cómo yo puedo llegar a ser un buen esposo sin llegar a ser rival?
porque muchas personas, y la mayoría de los matrimonios que uno ve en consejería o los ve en la oficina, todos tienen una rivalidad. De hecho, cuando fue bien gracioso cuando estuve ayudando a un hombre que estaba al lado de su esposa, pero él tomó la batuta y empezó a desahogarse, y todo lo que él me decía, yo lo escuchaba, y yo le decía, mire, el problema suyo parece bien complicado, pero es uno solo. Y él me dice, sí, ¿cuál es? Pues que te casaste con una mujer, eso es todo. Entonces, la realidad es que la mayoría de los matrimonios pelean porque se ven como rivales, claro. Pero la realidad es que Dios en su sabiduría creó a una mujer tan diferente a nosotros con la intención de que nos complementemos. Claro. Entonces, yo necesito desarrollar la sabiduría para entender en qué ella me complementa y aceptarlo. Y entonces cuando yo acepto la diferencia y no lo veo como una competencia, sino como una forma de ella hacerme un hombre más fuerte de lo que soy, ella me completa, ella me hace. Entonces aprecio el don que representa una mujer. Por eso dice la Escritura que el que haya esposa haya el bien y la benevolencia de Jehová. Y yo vine a descubrir que mi esposa era producto de la misericordia de Dios hacia mi vida. Yes. Y cuando le empecé a valorar de esa manera, imagínate, salgo del retiro y esta fue la pregunta que le hice al Señor. Señor, ¿qué es lo primero que yo debo hacer? Y Él me dice, siéntate con tu esposa y escucha todo lo que ella te tenga que decir. Prométeme que no vas a hablar. Y yo le dije al Señor, en la emoción del momento, te prometo que no voy a hablar. Y al otro día nos sentamos a hablar y ella estuvo, no te miento, 8 horas. ¿Cómo? 8 horas. 8 horas, ¿ok? Nos sentamos en la mañana y estuvo hablando y hablando y hablando y hablando y hablando. A los 15 minutos ya yo no podía más, porque por lo general cuando ella hablaba yo la interrumpía, yo le decía, no, tú no tienes, eso no es correcto, no, lo estás contando de otra manera, no, estás mezclando lo que pasó hace 5 años con lo de ahora. Entonces, eso solamente le pasa a mi esposa nada más. No creo. Pero no como yo le prometí al Señor que no iba a hablar, solamente le escuché. Y tuve que entrar en oración mientras ella hablaba, porque yo decía, el Señor está hablando chino, no le entiendo, no sé lo que me está diciendo, no comprendo su lógica, pero tanto oré y oré mientras ella hablaba, y oré, que a las 4 horas de ella estar hablando, ahí el Señor me dio entendimiento, me hizo entender no sus palabras, pero me hizo entender su corazón. Wow. Y después de las 4 horas finales, ya era una conversación bilateral, donde yo podía abrir mi corazón y ella el de ella. Como producto de toda esa experiencia me senté a escribir ese libro, el cual leo todos los años, dicho sea de paso. ¿Todos los años usted lee su propio libro? Sí, señor. para refrescar la memoria. Sí. Bueno, pues yo voy a hacer una pausa y cuando regrese, yo no voy a hacer directo al corazón. Hoy el pastor Rey Matos tiene a su cargo directo al corazón, porque él tiene que hablarnos en nuestro segmento final cómo vamos a hacer para poder salir de esta crisis matrimonial que tal vez tú estés enfrentando y que viendo este programa dices, ahí está mi solución, yo necesito y quiero estar con mi esposa en un mayor nivel de plenitud y feliz. El matrimonio se hizo para estar feliz. Así que vamos a una pausa, regresamos con el doctor y pastor Rey Matos aquí. Bueno, qué cátedra, señores, en familia, no se vayan. ¿No tienes plan médico por razones económicas? ¿No cualificas para la reforma? ¿Fuiste denegado de un plan por razones médicas, edad o peso? Ya está tu solución. Premium Medical Service Card, tu programa de salud por tan solo $69.99 mensual. Tú y hasta 8 miembros de tu familia se beneficiarán de médicos, dentista, farmacia, visión, audición, ambulancia, laboratorios y hasta veterinario para tu mascota. Llama al 253-1101.
253-1101. Estamos de regreso aquí en Familia. Bienvenidos. Si nos acaba de sintonizar, estamos en nuestro último segmento, pero directo al corazón hoy tiene una característica especial, y es que tenemos un invitado de lujo, y es el pastor Rey Matos, que está con nosotros, y quiero que él nos haga el privilegio de tener la reflexión final de nuestro espacio para todas esas personas que están atravesando momentos difíciles en su relación matrimonial o familiar. Pastor, la pregunta que yo escucho hasta acá, que hacen los hombres que nos están viendo, las mujeres que nos están viendo: ¿cómo yo puedo ser otro Rey Matos? ¿Y cómo puedo llegar a cambiar y a tener una familia estable y feliz? Nosotros acusamos a las mujeres de ser emocionales, pero nosotros también los hombres tenemos serios problemas de ser emocionales, porque somos temperamentales, y muchas veces eso nos lleva a ser ásperos con nuestras esposas. La Escritura en el Nuevo Testamento nos enseña que aquel que es áspero con su esposa, los cielos se le cierran. Sus oraciones tienen estorbo. Y eso implica que Dios vela por el trato que nosotros le damos a nuestras esposas, independientemente de la razón que podamos tener. Nosotros no tenemos derecho, no tenemos autoridad, no tenemos permiso de Dios para ser áspero con nuestras esposas. Así que, número uno, nosotros tenemos que renunciar a cómo nos sentimos, y tenemos que canalizar todas nuestras emociones y llevarlos sujetos, llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo. Eso implica que yo tengo que aprender a comunicarme con mi esposa. Y la primera ley de comunicación es: antes de hablar, escucha. Y uno de los grandes problemas que tienen los hombres es que se les hace difícil escuchar a sus esposas, porque es que nuestras esposas tienen un idioma un poco extraño, mezclan el pasado con el presente, como que tienen problemas en poder describir las cosas tal como ocurrieron, ¿verdad? Porque le meten sal y pimienta por causa de sus sentimientos. Pero independientemente de que nos parezca incorrecto lo que ella está comunicando, una de las maneras de llegar al corazón de una mujer es sencillamente escucharla y mirarla con ojos tiernos, porque ellas tienen un escáner que ellas miden nuestros rostros. Y el asunto es que mirarla con ojos tiernos y escucharla, aunque no estemos de acuerdo, aunque nos incomode lo que estemos escuchando, eso es una regla fundamental y básica. Y tercero, debemos recordar que nosotros somos llamados a amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. La iglesia muchas veces le ha creado problemas a Dios. La iglesia no ha sido necesariamente lo mejor, ¿verdad?, que ha habido. La iglesia ha sido desobediente, la iglesia en ocasiones ha tenido muchos defectos, pero Jesús ha tenido mucha paciencia de educar a la iglesia con un amor incondicional. Por lo tanto, al hablarle a nuestras esposas, tenemos que reconocer que nuestras palabras, el tono de nuestras palabras, la modulación de nuestras palabras y el estilo que utilicemos para poderlas corregir tiene que ser como el estilo que utilizó Jesús cuando confrontó a las iglesias del Apocalipsis. Primero las halagó para luego hacerle el señalamiento. Sí, todo es posible. Lo importante es que aprecies a tu esposa como el tesoro más grande que Dios te ha dado. Recuerda que todo hombre tiene la mujer que se merece. Tú eres el hombre, el llamado a transformar la vida de tu esposa, convertirla en un anillo a tu dedo. Ella se convertirá en tu ayuda idónea a la medida que aprendas a amarla incondicionalmente. Dios te bendiga. Sí, señor. El pastor Rey Matos con nosotros en Familia. Pastor, gracias por hacernos el privilegio de estar con nosotros hoy, por aceptar nuestra invitación, y ya la esperamos próximamente porque esta entrevista tiene que continuar. Me encantaría. Qué bueno, gracias pastor por estar con nosotros. A ustedes, mis amigos, gracias por el privilegio de llegar hasta su casa. Vaya a nuestra página de internet jesusmanueltorres.org y también a nuestro fanpage en Facebook En Familia. Allí puede ver esta entrevista nuevamente y otros de nuestros episodios y mucho más. Que tengan todos excelente día, sean todos bendecidos. Gracias por acompañarnos aquí en Familia.